Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es conocido como el lema de sustitución, ¿no? Y esto porque es, bueno, a ver, una de las cosas que definimos, uno de los objetos que definimos es una asignación modificada, ¿no? Pero, pues A, al ser un elemento de la estructura, ¿quién le ha prohibido a A hacer la interpretación de un término bajo una asignación S'? Pues nadie, ¿no? Entonces aquí la asignación podría verse de esta forma, que no tiene nada de malo, pues es un elemento, es una sucesión donde a X se le asigna el valor T interpretado en A con S', ¿no? O sea, pues se acabó, no hay mayor problema ahí. Pero pues el asunto sería saber si se puede escribir de una mejor manera, ¿no? En todo caso, aquí debe de haber otro término, pues no sé, P interpretado en A, ¿no? Y ahí es donde el asunto es, y la podemos expresar en términos más bonitos. Y resulta que sí, o sea, el asunto aquí va a ser de ida y de vuelta. De hecho, son de los primeros argumentos de lógica que se dice que conmuta el diagrama, ¿no? Porque dice que es lo mismo sustituir que interpretar, ¿no? Y así, a ver. Y esto necesitamos varias cosas. Precisamente aquí ya hablamos de una sustitución en la asignación. Ahora el asunto también es sustituir en la sintaxis, ¿no? Y esa parte también nos falta definirla. Entonces vamos a definir algunas sustituciones más. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Quitar variables. Discúlpenme. Lo que queremos hacer es quitar variables precisamente, ¿no? Y poner términos, que es lo que está ocurriendo ahí en ese cuadrito que se está viendo ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, como que quisiéramos tener un término y donde hubiese una cierta variable, poner otro término S. Esa es la función que vamos a definir, ¿vale? Entonces, fíjense. Y también luego nos lo vamos a llevar a las variables, ¿no? O sea, son sustituciones, son cambios de un símbolo por una sucesión finita de símbolos, ¿no? Como que en realidad no debería de haber mayor problema. Pero pues todo esto se tiene que ir definiendo con bf-inductivos, ¿no? No se tiene que definir por recursión para bf-inductivos libremente generados por cómo se construyó. Y entonces así va a ser de la siguiente manera. A ver, vamos a definir la función primero para los términos. Entonces, sean X una variable, T y S términos del tipo tau, se define por recursión sobre la clase de los términos, pues ¿qué entendemos que en el término T se sustituya la variable X por el término S? Bueno, pues esto sería nada más y nada menos, bueno, hay que definirlo por recursión, ¿no? Entonces, a ver, caso base, ¿cuáles son los términos básicos? Pues las variables y las constantes. Entonces, si tienes una constante y está la variable X y tienes que poner el término S cada vez que ves a la variable X, ¿quién es este? Pues C. ¿Por qué? Pues no hay aquí una variable X que sustituir. En todo caso, el asunto importante es aquí, a ver si está la variable Z. ¿Quién es esto? Bueno, otra vez, como en el caso de las asignaciones, pues se vuelve a definir pues por casos, pues. ¿Cómo sería aquí? Bueno, pues sería S si son iguales y Z, no sé, se queda ahí la variable si son distintas. O sea, hacemos el cambio, o sea, a ver, si voy a poner el término S
cada que yo vea la variable x en la variable z, pues nada más hay de dos. ¿Es x o no es x? Si es x, pongo a s. Y si no es x, pues dejo lo que estaba, ¿no? No lo toco. Muy bien, y ahora eso se extiende. Ahora, paso recursivo. Y aquí es precisamente donde es en el término armado, o sea, así complejo, f de t1 hasta tn, pues donde veamos la variable x queremos poner el término s. Bueno, esto va a ser, deja la letra funcional, esa pues no, ahí no hay ninguna variable. Y ahora cada término de adentro, ¿no? Va a sufrir la modificación. ¿Vale? Y entonces es así como ya queda aquí definido el paso recursivo, muy bien. De hecho se ve hasta bonito, ¿no? Como se está, es como una especie de morfismo, de hecho, ¿no? Se ve ahí. Perfecto. Bueno, pero esto nada más abarca los términos, ¿no? Todavía falta ver qué onda con las fórmulas. Pues porque, o bueno, a ver, aquí que ya está esta parte. Aquí que ya está esta parte, pues podemos definir lo que queríamos hace rato, ¿no? Sobre la asignación y eso. ¿Cómo sería? Si tenemos un término t y aquí cada vez que veamos a x vamos a poner al término s, ahí, vamos a cambiar de letras para la definición, ¿no? Una proposición. Entonces sean, pues necesitamos dos términos aquí para hablar de esto, ¿no? T y U, términos del tipo tau. X una variable. A una estructura. Una tau estructura. Y S una asignación para las variables en A. Entonces aquí es, tenemos que definir, ¿no? ¿Quién sería este mono? Esto es un término, entonces se le tiene o se le puede interpretar en A, mejor dicho, bajo la asignación S. Quisiéramos expresarlo en términos del meritito término. Qué chistoso, en términos del meritito término en la estructura A. Pero ¿quién tendría que ser aquí? Bueno, pues cada que veamos a X en la asignación, ahora, ¿quién tendríamos que poner? Pues a U interpretado con S, ¿no? Perfecto. O sea, va saliendo, ¿no? Sí, bueno, también se requiere práctica, ¿no? Aquí sí, no es que yo diga, no, esto es trivial, ¿no? O sea, llevo muchísimos años estudiando esto y tampoco es que eso lo me haga de otra forma, ¿no? Simple y sencillamente, pues ya, más bien sería, el pecado estaría donde si ya no lo viera, ¿no? Así, ya deberían de pedir mi jubilación o mi renuncia, ¿no? Bueno, queremos probar esto y precisamente pues va a ser por recursión sobre la formación de términos, ¿no? Bueno. Y pues ahora ya andamos aquí, también estrenando equipo de audio. Shure, patrocínanos, por favor, porque todo esto está muy caro. Y Moleskine también patrocínanos. Estaría muy bien. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el caso base es de una variable, ¿no? Y entonces, otra vez. Ah, bueno, lo voy a escribir bien completo para que
Lo voy a escribir así completo. Y ahora esto pues tiene de dos sopas, ¿no? Aquí, pues con la definición, o bien es U, y pues ya sería interpretado en A, bajo la asignación S, si Y es X, o bien no se hizo ninguna sustitución y es lo que haya mandado la asignación S en realidad, ¿no? Muy bien. Ahora, por el otro lado, nuestro término era la variable Y. ¿Quién sería interpretada en A? Con la asignación S, que a la variable X le asigna el término U interpretado en A bajo la asignación S. De hecho, aquí, si se fijan, va a tener que haber una restricción, ¿no? Bueno, como que ahorita, si va a ser necesario, ahorita aparece, ¿eh? Fíjense. ¿Quién tendría que ser esto? Bueno, pues por definición, esto otra vez es U interpretado en A bajo la asignación S si X es igual a Y. Y si no, pues es lo que haya mandado S. Y entonces, pues queda en evidencia que son el mismo elemento en este caso. Y bueno, en la constante todavía es más fácil, ¿no? Porque la constante, si hacemos la sustitución e interpretamos en la estructura, pues esto es la constante interpretada con la asignación, pero pues esto es la constante así bien a secas y por eso es chévere, porque nos deja luego ya regresar como queramos, ¿no? O sea, aquí nos dice, sí, mira, y también ese así, con la asignación, pues si era con la que quisieras, bueno, pues ponle aquí tu U interpretado con lo que quieras, ¿no? O sea, el caso de la constante, regaladísimo, ¿no? Muy bien. Pues ahora precisamente tenemos que ir a los pasos ya inductivos, ¿no? Entonces vamos acá con con un término ya complejo. Tendría que ser de esta forma. Y luego todavía lo tenemos que interpretar en la estructura A con la asignación S. Muy bien. Bueno, pues aquí hay que llevar todo como que a los pasos inductivos. El paso inductivo sería que en los términos más chiquititos todo está bien resuelto, ¿no? Entonces, pues nos tenemos que llevar esto para allá. Entonces, este primer igual va a ser por la definición de la función sustitución. O sea, esto va a ser f aplicado al término que resulta de que en cada aparición de x en T1 pongamos al término u y así sucesivamente hasta el mésimo término. Ahí nada más entró la función sustitución, ¿no? Entonces esto interpretado en la estructura A con la asignación S. Y esto, ahora podemos aplicar la definición de interpretación de un término. Y esto sería en la estructura, perdón, la función f interpretada en A aplicada a algunos elementos que de hecho son estos términos donde se tiene que sustituir. Muchos paréntesis aquí, aguas. Si estoy mal, me dicen en los comentarios, por favor. Perfecto. Ahí, así, un clavado olímpico, ¿no? Son estas cosas, pues escribirlas
con todos los puntos sobre las is y que no haya ninguna patología. Entonces ya quedó. Esto es F ahí aplicado, quedó bien. Y pues aquí sí ya podemos aplicar la hipótesis inductiva, ¿no? Ya no la habíamos puesto de este color así dramática, pero me gusta, ¿no? Y nada más la voy a citar así porque luego hay bronca con los colores. Ahí díganme si se ve este morado porque sí lo quiero usar para el dramatismo en nuestros videos. Entonces aquí por la hipótesis inductiva sí se puede hacer la sustitución ya en los términos, ¿no? O sea, esto es cambiar este monito por en T1 interpretado en la estructura A, pero con la asignación que es S en casi todos lados, salvo en X, ¿no? Ahí es U interpretado en A, bajo S también. Y así sucesivamente hasta el mésimo término interpretado en A con esta misma asignación. Perfecto. Ok, y aquí pues otra vez, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Pues queremos regresar, queremos ver que todo se podía ver de esta forma, ¿no? ¿Dónde está? De la forma de la proposición. Entonces precisamente nos hace falta ahora volver a sacar, por decirlo de alguna manera, pues las operaciones utilizando la definición de interpretación de términos. Entonces aquí ya tenemos nuestra asignación que es la S modificada y la estructura que es la A. Entonces esto, pues por interpretación de términos es la interpretación del término F aplicado a T1 hasta Tm en la estructura A, pero ¿con qué asignación? Con la que a cada X, bueno, con la que a X lo manda al término U interpretado en A con la asignación S. Y entonces ahora sí ya terminamos el paso recursivo. Y aquí voy a dejar este video porque ya quedó largo. Nos videamos.